todos, absolutamente todos y cada uno va a recibir, René les va a dar un mensaje de paz y después todos vamos a recibir sanación. Mira René, bajando de la escalera. Estamos en vivo para YouTube. Bienvenido René. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias de recibir. Soy, ¿sí? Más cerca. Bien, muchas gracias de recibir. Muchas gracias de hacer este camino por ayudar a otra. Vamos a hacer una conferencia hoy con dos temas. Vamos rápidamente a hablar de la fundación por saber un poco quién somos y vamos a dar algunos consejos a nivel de la salud por tener una mejor salud y algo que mucha gente no sabe, cómo podemos tener una vida más larga. Después de eso vamos a empezar la sanación con una petición. ¿Todos tienen su petición? Sí. Con su petición y con eso después vamos a hacer la cadena con la petición y después la sanación a todos. Bien, mi nombre es René May, soy francés, hoy soy mexicano, hace poco tiempo vivo en México, hace 11 años. Y el plan, ¿sí? Puede ser. Gracias. Hace 11 años y rápidamente, cuando llego a México, durante 2 años, me fui a vivir dentro de los pueblos indígenas de 2007 a 2009. En 2009 me fui a meditar durante un año al bosque de Chapultepec. Allá me quedo un año meditando. Eso subió la curiosidad de mucha gente, de la televisión, periodistas, todo eso. Y la gente venía a venir conmigo porque me quedo siempre en un arbolés. Así que la gente venía a meditar conmigo. Después, varios casos de sanación alrededor que se sanaron. La gente venía con plantas y enferma animales. Bueno, venía mucha gente alrededor y como pasa de fenómenos de plantas que al mismo día, misma noche se empieza a se reponer muy bien de salud y a hacer flores a veces dentro de las mismas noches. Así que eso llevó la curiosidad un poco de los periodistas y me pidió de hacer alguna experiencia científica. Es de eso que nació la película Más allá de la luz. Y de eso después, bueno, la fundación continúa su camino. Somos hoy dentro de 37 países. Somos un poco más de 25.000 voluntarios. Y somos 260 instructores que forman de voluntarios en permanencia. Y este fin del año, principio del año 2019, vamos a abrir la primera universidad en línea. Esta universidad, por el momento, tiene 3 maestrías, una de nutrición, psicología, administración y una maestría de administración. Eso por dar la oportunidad a las personas que no tienen recursos, que no pueden tener esa posibilidad de ir a la universidad, de poder tener un diploma. Nosotros, la diferencia un poco que va a ser es que por acceder a esta universidad va a necesitar que en paralelo el alumno pueda hacer de obra humanitaria
a nivel de hospital, cárcel, orfanatorio. Eso va a tener un seguimiento con instructor, con maestro, claro. Y eso va a permitir de preparar finalmente durante los 2, 3 o 4 años de estudio de profesional bien preparado, que sabe de qué se trata cuando la persona tiene des problemas de salud o problemas. Y con eso va a permitir que nacer, yo creo, a menos dentro de la universidad, de profesional más consciente de su trabajo y más consciente de compartir con nosotros. Aparte de eso, normalmente en 2019 debemos empezar la obra de un hospital físico, un hospital que va a tener las dos medicinas. Yo hice eso en África y funciona muy bien, un resultado increíble a nivel de sanación de enfermedad, de tumor, de cáncer, increíble. La gente va a venir y va a recibir un médico, terapeuta y va a hacer un diagnóstico de qué tiene y cómo ayuda. A ese momento la persona va a poder elegir, yo creo que eso es interesante por la primera vez, de poder elegir qué forma de sanación quiere. Así que va a tener varias formas de medicina alternativa, de medicina emocional. Somos en búsqueda de todo lo nuevo niveau de descubrimiento de plantas, todo eso, por poder, hacer un camino a la sanación a mucha gente. Y si la gente no quiere, va a ser normal, como un hospital química, quimioterapia y todo eso otro. Este hospital va a tener aparato, claro, radiografía, urgencia, normal, todo eso. Así que, poco a poco la fundación toma su lugar a nivel internacional y tratamos de hacer el mejor por poder repetir esa información a muchos países. Y yo soy seguro, yo sé que va a funcionar porque tenemos de clínicas que funcionan de esta forma, funciona muy bien, el resultado es excelente y el resultado permitido llevar más gente y que se interese finalmente a la emoción de la persona y a la sanación. Bueno, eso es la fundación, es lo que somos. Yo creo que los instructores, tienen varios instructores que van a poder hacer taller aquí, a Buenos Aires, y que pueden formar gratuitamente de nuevo voluntaria a quien quiere aprender a ayudar a otro, aprender a amar a otro. Bien, lo que voy a explicar es algo mucho más importante que lo que parece. Yo encuentro mucha gente, a veces de estado de cientos de miles de personas encuentran, y yo quiero decir que lo que empecé a hacer hace algún tiempo, este consejo, yo puedo decir que hoy, hace varios años, de personas no se enferman de nada. Y eso es muy interesante, voy a explicar por qué. Yo nací con una facilidad de ver el futuro, de ver de cosas a la persona. Bueno, eso llevó que dejé mi estudio de ingeniero agrónomo por hacer vidente a nivel profesional y rápidamente me llevó a ser vidente a nivel internacional, a nivel de varios países. Y tenía un problema que no podía entender y necesitaba varios años por resolver ese problema, por ayudar a los otros. El problema fue, y es lo que pasó hoy, es que cuando toma la mano de una persona y cierra los ojos, ejemplo, podemos ver el destino de la persona. Nacimos con un destino. Este destino está plasmado al nacimiento del bebé cuando nace. Bien, y ese destino diciendo, en promedio, eso es un promedio por dar una idea, si podemos penetrar el destino, podemos ver muchas cosas y ver que las personas están previstas de vivir alrededor de 100 años. El ser humano, en teoría, está previsto de vivir alrededor de 100 años, puede 120, 95, alrededor de 100.
Así que eso que está plasmado que la persona debe vivir esta fecha, tanta edad. Y cuando penetra dentro, podía ver que la persona va a morir antes, mucho antes, por varias cosas, accidente, enfermedad, bueno, varias razones. Así que me fui a investigar au nivel de la ciencia qué es la razón número uno que mata el más de personas en el mundo. Es las enfermedades. Las enfermedades es el número uno que mata el más de personas. Bien, a este momento me fui a ver por qué la gente muere de enfermedad. Si tenemos un sistema inmunológico que nacimos con eso, previsto por luchar contra las enfermedades. Así que, bueno, estudié eso de los animales, del ser humano. Y fíjate, voy a tomar la gola, si es posible. ¿Pueden dar la gola? La gola. Gracias. Gracias. Un caso que no entiende. Seguro. Repetitivo. Gracias. Gracias por la gola. Bueno, así que cuando la persona se enferma, no es normal. Tenemos un sistema inmunológico y eso no debe pasar. Bien, el sistema inmunológico de los animales está más estable que nosotros porque ellos asimilan y tienen una reserva de una vitamina que conocemos como vitamina C. El ser humano, el problema de esta vitamina, por la evolución de la conciencia humana, quita esta reserva y hacer que esta vitamina C no la guarde. Significa que importa la cantidad que va a tomar al momento, el cuerpo utiliza lo que necesita al momento y no tiene por más tarde, o la después o la mañana. Así que eso hace que el sistema inmunológico del ser humano tiene ola, funciona como ola. Así que entendí por qué el ser humano se enferma. Bien, me fui a estudiar un poco más acerca de la vitamina C y encontré que un francés hace años, en 1900, recibió el premio Nobel porque desmontra, a este momento hablar de peste, de cólera, de cáncer, de gripe, de todo, recibió el premio Nobel porque desmontra que si una persona toma la vitamina C diario, es imposible que se enferme de lo que sea y tiene una lista de enfermedades que desmontra. Venía la guerra, bueno, con los alemanes allá en Europa, se perdió la información y a los años 60, a Estados Unidos, San Francisco, le hizo un científico con la información y desmontra que la vitamina C fija todas las vitaminas antioxidantes y desmontra que si una persona igual toma eso, no tiene ninguna razón que se enferme. Bien. Lo que voy a te decir ahorita es de número real de estadística de la humanidad de hoy. La humanidad hoy tiene, la planeta Tierra tiene 7.200.000.000 de habitantes. Es el número de personas que viven aquí. Bien, dentro de ese número hoy existe 32 millones de personas que tienen reportado, es más que eso. 32 millones de personas que tienen el cáncer. Quiero te decir algo. Yo empecé mi camino como vidente muy joven. Tenía un poco más de 20 años. Y yo puedo te decir que el cáncer a este momento casi no existía. Sí, algún caso. Y más que eso, la gente no moría de cáncer, te lo aseguro. O de caso excepcional, aislado. Me fui en meditación durante un tiempo muy largo y cuando regreso descubrí que el cáncer se multiplicó y empecé a ver que la gente murió. Bueno, ¿qué pasó todo eso? Y es por esta razón igual que me fui a buscar, debe tener un remedio a eso, y eso de investigación a nivel científico, en laboratorio, todo eso. Bueno, quiero te decir algo. Cuando nace una persona, nacer con un destino
et pour hacer este destino tiene un tanque, une réserve d'énergie vitale. Bien, cette réserve d'énergie vitale est comme un tanque de gasoline dentro de tu coche qui te sirve para ir de un punto al otro. Donc, de 0 a teoría 100 años. Bien, lo que no sabemos, la ciencia no lo conoce eso. No lo sabe, mais existe este tanque de energía vital. Saber que existe de la energía vital, nada realmente por el momento desmontre eso. La energía electromagnétique, sí, mais la energía vital, no. Así que, lo que no sabemos es que esta energía vital nosotros la consumimos bien por vivir. Excelente. Pero lo que no sabemos es que cada vez que te enfermas, les cellules devaient luchar contre las enfermedades. Y cuando luchan contra las enfermedades, le necesitan de la energía. Y esa energía la toma dentro la energía vital, porque no es la misma que la alimentación. Donc, la energía vital viene en recurso y la toma. Así que, podría haber alrededor de ti, si la gente no sabe eso, me va a entender, que si una persona se enferma, no vive mucho tiempo. ¿No veis eso? Que la gente que vive mucho tiempo es de personas que no se enferman. Significa que sí, la energía vital, de una forma racional, la consumimos cada vez que se enfermamos. Así que, por fin, tenía la razón por qué las personas, su destino está plasmado 100 años, y por qué va a morir antes, entendía eso. Así que este consumo de energía vital, yo encontré un remedio a eso. Cuando tenía esa información de investigación, me fui a un laboratorio y me fui a hacer estudios acerca de esta molécula de vitamina C. Bien, nosotros la conocemos dentro de la naranja. La naranja contiene por 100 gramos de naranja 30 a 53 miligramos de vitamina C. La tenemos, no sé si conoce la papaya. La papaya, bueno, la papaya contiene el doble, 80 miligramos, es más potente en vitamina C. Tenemos el kiwi y tenemos una fruta, no sé si aquí existe la guayaba. Sí. Bueno, la guayaba tiene 8 veces la potencia de la naranja. Contiene 230 a 250 miligramos de vitamina C. Así que, bueno, me fui a buscar des moléculas de vitamina C, de frutas diferentes, por ver y hacer de experiencias con eso. Y resultado de eso, la molécula de vitamina C reacciona, es bien particular esta molécula, claro, esta molécula reacciona al cuerpo cuando es totalmente aislado de otra vitamina. Si toma la vitamina C, yo te aconsejo la toma sola, no con otra, porque cuando se mezcla con otra, pierde su potencia y no tiene la misma reacción. Así que yo nací en un pueblo al sur de Francia, y que toca mi pueblo, otro pueblo, muy cerquita, otro pueblo que su nombre es Saint-Rémy de Provence. ¿Conoce alguno al sur de Francia? Es un pueblo, ¿cómo? No, cerquita de Marsella, de Avignon más que Marsella. Saint-Rémy de Provence es un pueblo conocido porque hoy mucho alto, mucho pintor, todo eso allá. Bien. No fue conocido por eso este pueblo, fue conocido por otra razón. Fue conocida hace más de 500 años porque allá vivió y murió un hombre conocido a nivel mundial que su nombre es Michel de Notre-Dame, Nostradamus. Ese hombre hizo estudios de médico y durante su camino de médico descubrió, cuando venía la peste, un remedio contra la peste. Su remedio fue bien sencillo, fue l'hygiène, pour evitar la atracción de las ratas, donc l'hygiène, y 2, de la pétale de losa machacada. Y hizo des pastillas que dio a la persona de pétale de losa.
Y eso hizo que empezara a tratar la renta y a tratar la peste y a tener un buen resultado. Así que le pidió de ir a Italia y cuando se regresó de Italia, sus 4 niños y su esposa están muertos. Los 5 están muertos de la peste. Es por eso que se retira de este camino médico durante 2 años y nació 2 años después el vidente que todos conocen. Así que este hombre, nosotros conocemos bien la historia, los vecinos, la familia, todo eso. Así que este hombre demuestra que gracias a la pétalo de losa podía tratar la persona. De estudio, yo hice estudio de eso, de la pétalo de losa. ¿Sabe qué contiene la pétalo de losa? Mucha vitamina C, mucha. Y él no sabía la molécula, pero sabía que la pétalo de losa trataba. Así que me fue a ver al laboratorio au Sol de France, sud-est, cerquita de Mónaco, Nicia. Me fue a ver, como conocía mucha gente, me abrió la puerta. Y acerca de la pétalo de losa, y ¿sabe qué me contestó? ¿Sabe qué me contestó? Que la mejor crema del mundo le hace con pétalo de losa. Bueno, tenía esa información, ¿qué hizo? Me fue a hacer des pastillas de vitamina C. Saber que la mejor forma de absorción, bueno, la inyección primera, eso sí, pero en segundo plano, la mejor absorción de la vitamina C, saber cómo es con el agua, dentro del agua. Hizo des pastillas de vitamina C efervescente y con pétalo de losa adentro y tuvo una idea. Dice, sí, esta molécula de vitamina C debe poder, como es algo de natural, debe tener algo con el agua, pero debe tener algo que pueda le poner una información adentro del agua. ¿Sabe qué hizo? Puso de la molécula, de pastillas de vitamina C dentro de una botella de agua, la tapa, esperando que se disuelva la vitamina C. La botella ancha, Milan de eso, y me fue a estudiar au microscopio que es el resultado del agua en presión con de la vitamina C y del agua. Así que resultado, encontré que la vitamina C en presión en una botella de agua plasma l'information de la molécule de vitamina C dentro del agua y transforma el agua total de la botella en homeopatía, muy suave. Así que cuando va a poner la vitamina C dentro de la botella de agua y que la persona la toma como agua del día, recibe cada vez de microdosis de vitamina C. Eso permite que el sistema inmunológico se quede alto, no baja y se estabilice alto. Escucha bien, hace varios años que hoy explica eso. Hoy, varias miles de personas la toman de esta forma. ¿Y sabe qué pasó? No se enferma de nada, tampoco de una gripe, de nada. Durante años no tiene ningún problema de alergia, ningún problema de enfermedad, nada. De gastritis se soluciona, de úlceras se cerraron, de diabetes baja, de cáncer bajo. Así que voy a te dar la dosis que estudiar por saber qué necesita. De 0 a 30 años, no la toma si no la necesita. Por no destabilizar el sistema inmunológico, que se acostumbra a eso, tómale cuando la necesita. Bien, de 30 a 40 años, 1 gramo, donc una tableta diario. De 40 a 50, 2 tabletas, 2 gramos. De 50 a 65, 3. Y más de 65, de 3 a 4 gramos. Bien. De miles de personas hoy no se enferman de nada. ¿Qué significa? Si no se enferman de nada, guarda su reserva de energía vital. Hacer que la persona, si no se enferma,
va a poder vivir 20, 30 años más que una persona normal. Eso yo empecé a ver. Las enfermedades seguro porque lo vemos. Y el resultado de personas grandes hoy que hacer eso no se enferman de nada y si tenía algún chiquito problema de salud, se va. Problema de artrite, espondiartrite anquilosante y mucha enfermedad autoinmune alguna. Así que, consejo de eso, ¿cómo? Sí, ¿cómo le va? Así que, consejo. Como vidente, yo puedo decir algo. Hace años diciendo que las enfermedades van a crecer. Eso pasa. Hoy somos 32 millones. Hablamos de cáncer. No te hablo de Ebola, no hablamos de SIDA, hablamos de cáncer. Eso corresponde a un potencial de 0.4. 0%.4. Significa que cada 300 personas hoy, un tiene cáncer. Bien, una persona, un ser humano. Así que mañana no sabemos quién va a tocar. ¿Por qué? Porque este número de 32 millones va a pasar muy bien, muy rápidamente, discúlpame, a 34, 35, 40. Este número va a subir. Porque yo conozco la enfermedad, la veo todos los días. La diferencia es que yo la conozco como conciencia. Y yo sé por qué está aquí. La enfermedad no viene a hacer daño a la persona, viene a hacer el ajuste de cuenta a los humanos. Donc ninguna persona viene a pagar porque es enfermo. No, eso no te lo aseguro, es tontería. No, viene a pedir el ajuste de cuenta a la humanidad por todo lo que deberíamos hacer y lo que no hacemos. Así que contaminamos. La droga, el alcohol, fabricamos alma, la guerra, bueno, muchas cosas de verdad que no necesitamos. Y todo eso, la enfermedad viene a regular y a enseñar, mira la tontería que hacer, yo elimino dentro de vosotros, varias por te dar un señal. Así que la enfermedad la costó hablar con él todos los días, y yo puedo decir que así es su razón. Tiene un estado de conciencia. Si debe comparar su estado de conciencia de la enfermedad, puede hacer la comparación como un crocodilo o un tiburón, muy salvaje, sin ninguna atención de afección, nada, es muy primitivo. La enfermedad así funciona cuando habla con una persona enferma, yo sé el estado de conciencia de su enfermedad. Así que, por favor, yo te doy un consejo. No sabemos mañana quién va a tocar, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu hermano o tú. Yo te aconsejo de hacer una prevención, de prevenir eso. Tomar de la vitamina C. Es nada. Y por tanto, checa un poco a nivel científico hoy el descubrimiento que empieza la ciencia a tener de la vitamina C antioxidante, muchas cosas, y va a ver que sí, no tiene ninguna razón que te enferma si tu sistema inmunológico es alto. Así que toma de la vitamina C y como miles de personas hoy, no todos lo hacen, pero miles sí hoy, hacer eso y no se enferma de nada hace años. Bien, eso es la vitamina C. Otro consejo que va a te ayudar mucho. Hace años hice una experiencia con otra persona acerca del café. La cafeína. La cafeína es una molécula del café. Bien. La sabor del café se cultiva de 1200 a 1600 metros de altura. Bien, eso es su sabor. Aparte de eso, la molécula depende del lugar, pero es la misma. Así que la experiencia fue de ver la reacción a la enfermedad Alzheimer, cómo reacciona el café a la enfermedad. Así que por tener un resultado interesante, saber realmente cómo tomar una medida, pidió a 188 personas de aceptar de hacer la experiencia. Todos tenían síntomas de Alzheimer. No hablamos de la enfermedad avanzada, hablamos de síntomas.
Bien. Y todos aceptan de tomar el café y a veces 2, 3, 4 veces al día. La más importante fue el café expreso, no el café americano, no tanto, pero casi todos pidió de tomar café expreso por la carga de cafeína que tiene y por la forma que se prepara el café. La molécula de cafeína reacciona más, mucho mejor con el café expreso que con el café americano. Bien, ¿sabe qué pasó? Por tener un resultado de 100%, ha necesitado de esperar 4 años. Pero el primer resultado empieza meses después, alguno. Resultado de eso, 4 años después, ninguno de ellos tenía síntomas de Alzheimer. Ninguno. Y voy a te decir por qué eso. Yes. Es eso que quiero te explicar. Si pone la vitamina, ponela dentro de una botella. Si puede de 1 litro, es mejor. Pone la tapa, se pone en presión y como la molécula es natural, como el agua, se plasma la información dentro del agua. Así que todo eso se transforma a una sola vitamina C, puedo decir, de forma muy suave. Muchas gracias. Así que esta molécula de café tiene una razón científica de tener ese resultado. La razón que es que la molécula de café dilata los vasos. Y vamos a ver algo que va a te ayudar más dentro de la vida. ¿Alguno de vosotros le duele la cabeza a veces? Sí. Bien, una pregunta. ¿Qué hacer cuando le duele la cabeza? ¿Qué quiere hacer? Mate. Aspirina. Ok. Mate. Mateína. Ok. ¿Y algo de pasar? Bueno. ¿Alguno de vosotros, papá, alguno de vosotros toma café cuando le duele la cabeza? No. Cuando le duele la cabeza. ¿Alguno sí? ¿Sí? ¿Y qué pasó después? ¿Te alivia? Voy a te explicar. Como el té tiene de la cafeína, porque tiene de la cafeína, es por esa razón, el mate, y la cafeína más directa, cafeína dentro del café. Si tomas du café cuando te duele la cabeza, y más que todo el café expreso, eso tiene una reacción química dentro de tu cuerpo. Eso dilata los vasos. Pero antes de venir a eso, podemos tener una pregunta. ¿Por qué le duele la cabeza? ¿Qué es la razón? A nivel químico y bioquímico de tu cuerpo, ¿por qué te duele la cabeza? Mucha gente no sabe por qué. Voy a te explicar más así. ¿Sabes que cuando tenemos un estrés, se contactan los músculos? Consciente o inconsciente, se contactan los músculos cuando tenemos un estrés. Es una reacción automática del cuerpo. Bien. ¿Sabes que esta cosa pasa la misma dentro de tu cerebro? La misma. ¿Qué significa? Que los vasos dentro del cerebro pasa una cantidad de sangre dentro de vasos de este tamaño. El problema es que cuando se contracta por el estrés, le hace más chiquita. Y cuando es más chiquita, tenemos un problema, hoy grave. Es que tenemos un corazón que empuja el sangre. Y él no cambia nada a la cantidad de sangre que empuja. Así que como no cambia nada, la misma cantidad de sangre que pasa dentro de eso, debe pasar dentro un canal más chiquito. Así que eso crea una presión y eso es eso que te duele de una forma general la cabeza. Y es por esa razón que los derrames cerebrales antes toca de personas grandes de 90 años. Hoy los derrames cerebrales toca de jóvenes de 30, 40, 50, 60 años que
por eso por el estrés que tenemos. Así que la cafeína, como el mate lo hace a dosis menos, pero igual, como la cafeína dilata los vasos, permite una mejor oxigenación del cerebro y los síntomas de Alzheimer no tienen lugar por ellos. Y eso alivia la dolor de la cabeza de una forma 100% natural. El mejor es el café expreso por la carga de cafeína. Así que si quieres tener más potencia dentro de tu cerebro, más memoria y utilizar tu cerebro más tiempo, toma un poco de café a menos café expreso. Es el mejor consejo que puedes dar. Otro consejo que va a necesitar de saber, de tener la respuesta acerca de vosotros. Puede levantar la mano y si quiere no la levante y vamos a entender por qué. Claro. Bien. Algunos de vosotros, yo sé que muy poco, yo lo sé, no se preocupe, muy poco, pero algunos de vosotros tiene un poco, muy poco, claro, un poco de panza. ¿Alguno? ¿Y por qué? ¿De verdad? Bueno, sabemos que alguno, muy poco, tiene un poco de panza. Bueno, en eso puede te ayudar. Si quiere, claro, si quiere, claro. Bueno, ahora vamos a ayudar. Bien, ahora vamos a ver la primera razón. ¿Por qué tiene la panza? ¿Lo sabe por qué? ¿Y por qué? No, sí, pero tiene una razón adentro de la alimentación que muchos no saben. Voy a te explicar. Los órganos utilizan el suc gástrico y por ayudar dentro de la digestión utilizan de bacterias. Bueno, no de bacterias por mal, de enfermedad, es de bacterias que ayudan por disolver los alimentos y tomar los nutrientes adentro, no más. Bien. Cuando nosotros comemos y que no masticamos suficientemente, que no tenemos tiempo de algunos segundos cada vez, cada boquilla, puede decir, pedimos finalmente a los órganos de hacer el trabajo de la mandíbula. Significa que cuando vienen los alimentos que no es suficientemente masticado, tiene un problema dentro. El problema es que más masticamos, más producimos de la saliva. La saliva es antiséptica y regula la cantidad de bacterias dentro de la panza de una forma natural. Y más que eso, disuelve los alimentos y permite a los órganos de absorber los nutrientes rápidamente. Bien, ¿qué es el caso de eso? El problema es que si no masticamos suficientemente, no producimos suficientemente saliva y pedimos a los órganos de hacer el trabajo que deberíamos hacer. Así que los órganos, por se ayudar, por tratar de hacer eso, el resultado es que producen más bacterias. Y es esta bacteria, que no es una enfermedad, que hace que anche la panza. Es la razón. Así que si toma el tiempo de masticar, produce de la saliva que regula la cantidad de bacterias, eso te lo regula. Y lo que muchos no saben es que si una persona, ejemplo, come 200 gramos de alimentos en el día, si mastica, como debería hacer, deberá pasar 5 a 8 segundos dentro de cada boquilla, que come tranquilamente. A ese momento, los órganos pueden absorber los nutrientes necesarios. Y saber que es el caso, porque yo hice de experiencia de eso, es que si una persona toma el tiempo de masticar, la cantidad de absorción de nutrientes por el cuerpo es superior
y no necesita tanto alimentos. La cantidad de alimentación baja de la mitad a 70%. Significa que si una persona mastica bien, no va a necesitar la misma cantidad de alimentación. Va a ir, si come 200, si mastica mucho, va a necesitar de 100 a 50 más o menos. Así que el problema de la panza es porque no mastica suficientemente y eso crea de bacterias que hanchan tu panza. ¿Cómo regular eso? Bueno, toma el tiempo de masticar, toma el tiempo, un espacio dentro de cada boquilla y aparte de eso existe un producto natural muy bueno que su nombre es vinagre de manzana orgánica. No sé si conoce. Bien. El vinagre de manzana orgánica hoy empieza a salir de calidad importante por el cuerpo. El vinagre de manzana orgánica, si lo toma ayuno, eso te ayuda a regular. Y si quieres perder la panza rápidamente, toma ayuno 2 cucharadas a sopa de vinagre de manzana orgánica. Aparte de eso, si una persona tiene la pierna hinchada por la calor u otro, pone un poco de vinagre de manzana orgánica y hacer una fricción a la pierna. Va a ver rápidamente, eso oxigena las células, oxigena los riñones, oxigena las células y desancha la pierna. Bien. Aparte de eso, igual con el vinagre de manzana, si quiere penetrar el sueño suavemente, antes de dormir, un vaso de agua tibia, el fondo de 3 o 4 cucharadas o 5 cucharadas de vinagre de manzana orgánica, toma eso, va a dormir y va a ver cómo tu sueño, tu cerebro penetra rápidamente porque eso oxigena muy bien dentro del cuerpo. Así es por este problema de panza que tenemos y que vamos, claro, a resolver gracias a eso. Bien, otra pregunta. Otra pregunta. Perdón, que, ¿chiquitas o grandes las cucharadas? ¿Cómo? ¿Chiquitas o cucharadas? No grande. No, eso no es muy importante. Es, por ejemplo, pone eso de vinagre de manzana y eso de agua, por te dar una idea. Última cosa, podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, vamos a hacer la sanación después. Última cosa, ¿alguno de vosotros han eso? Yo soy seguro que va a levantar poco mano, yo lo sé, pero bueno. ¿Alguno de vosotros quiere perder un poco de peso? Es una pregunta que no me interesa mucho, ¿no cree? Bueno, vamos a explicar cómo perder un poco de peso. Eso es natural, va a te ayudar muy bien, sin ningún shock a tu cuerpo y muy sana. Un día por semana, toma la cantidad, un día, no más, la cantidad de agua que quiere en el día con agua de fruta. Con fruta de agua, disculpa, con fruta de agua, como melón, como sandía, como naranja, bueno, de fruta que contiene mucha agua, pera, todo eso. Si hacer eso, eso no quita los minerales, porque tiene los minerales muy importantes, y eso permite de limpiar tu cuerpo de la grasa y rápidamente va a ver, va a te sentir alivia, va a sentir una mejor oxigenación de tu cuerpo y va a perder peso rápidamente en pocas semanas de más o menos 3 a 14 15 kilos sin ningún problema y de una forma muy sana. Es excelente. Cuando la gente va, yo cuando voy a meditar, antes de meditar no come algo pesado, come siempre algo muy alivia y depende si voy por 2 o 3 o 4 o 5 días, varias, un tiempo más largo. Yo cuidado antes de ir a meditación, de hacer esta forma de dieta y alguna persona lo hizo y es por eso que te hablo de eso, perdió peso rápidamente y de una forma muy sana.
Bien, eso es por la salud. Vamos a, ¿quieres saber, no sé si le interesa, ¿quieres saber de los cuarzos algo? Sí. Bueno, ¿me presta un cuarzo? ¿Tengo de cuarzo yo? ¿Un mío? Acá hay uno, René. Ok, voy a me dar uno que me dice. Gracias. Gracias. No se lo digas, claro. Gracias. Bien, te explico rápidamente cómo descubrió eso. Cuando fue a meditar, cuando estaba joven, me retiré de la sociedad y me fui a la meditación profunda. Me fui dentro de montaña, después a de desierto, de bosque, barrancos. Bueno, me fui a meditar durante varios años. Y cuando meditaba en la montaña, en altura, pasa un fenómeno que no sabía. Después de varias semanas de meditación, yo cuando medito, en meditación profunda, me tapo los oídos, los ojos, una capucha, un vestido, depende de la temperatura, un vestido especial con capucha que me permite de penetrar el frío, todo eso de una forma tranquila. Así que pasa este fenómeno acerca de los cuarzos. Cuando está meditando, veí de fragmentos, la energía de fragmentos de cuarzo mezclado entre la piedra que empieza a salir de la energía. Porque en meditación profunda, los ojos están tapados, no vemos nada, pero se desarrolla otra forma, puede ser de inteligencia del cerebro, y el cerebro desarrolla una vista a 360 grados y puede ver a kilómetros, puede ver una placa de multiplicación, puede ver muchas cosas a kilómetros. Si sabemos utilizar su cerebro dentro de un estado objetivo, de vacío. Bien, pasó que a ese momento las plantas existen como energía, más que como planta material, existen como energía. Y el color depende de la planta o animales que pasan. Bien, es diferente una a otra. Así que pasó que veí de fragmentos de cuarzo que empezaron a despertar de la energía. Y sabía que eso nació por la meditación que está haciendo. Así que lo que me impactó después es que el fragmento que veí que empezó a salir de la energía como de chiquita luz adelante, a algunos metros, 5 o 6 metros más o menos alrededor, empezó a transmitir esta misma información a otra y a otra. Y los cuarzos se transmitió la información de entre ellos mismos. Bueno, pasa el tiempo, meditar, pasó eso, y pasa Dios, y después, cuando me recuerdo de eso, me dije, debe tener algo los cuarzos que... ¿Por qué pasó eso? Porque no pasó con otra piedra, pasó eso únicamente con los cuarzos. Y me fui a estudiar eso, y algo que va a interesar a vosotros. El nombre del cuarzo, su nombre original es piedra minerales. ¿Sabe? ¿Sí? ¿Sabe eso? Piedra minerales. ¿Sabe por qué? Porque la piedra mineral, el cuarzo, es los minerales que hacen la color. La cantidad de un mineral o el otro va a ser de color amarillo, azul, roja, café, blanco, rosa. Es únicamente la cantidad de algún mineral y otro, o más y menos, que hace la color. Bien. Y lo que no sabemos nosotros, y es por esta razón que los cuarzos sirven por el reloj, por el aparato electrónico muy preciso, es que dentro de los cuarzos, piedra mineral, existen 6 minerales, 6. Y 5 de ellos que tienen, nosotros le tenemos 5. El número 6 no lo tenemos porque su nombre es titanio. Este titanio es muy pesado y mejor que no tener eso. Así que la piedra mineral tiene mineral igual que tú. Así que estos minerales, cuando nosotros tenemos un cuarzo que duerme con él, o medita con él, o orar con él, se descarga, se activa los minerales, tú activas los minerales dentro del cuarzo. A este momento, el cuarzo empieza a emitir de la energía. Esta energía, cuando se multiplica a varios puntos, porque es piedra mineral, se crea una circulación de energía.
Y esa circulación de energía, su nombre es onda de forma. ¿Qué significa? Que la onda, l'energia que expande adentro, circula dentro de una forma, onda de forma. Así que, ¿qué hizo? Cuando llegó a México, llegó cientos de kilos de cosas, cientos y cientos de kilos. Le llevó a una habitación de mi casa y después se le llevó a mi habitación. Hace más de 10 años que medito y duermo con ellos, porque entendí eso, lo vivió con ellos. Eso, resultado de eso, y es el consejo que yo te da para ti, resultado de eso, empezamos, bueno, a distribuir de cuarzo. Resultado fue que a México se ve que tenía un problema un poco de delincuencia, todo eso, algún lado. Que siempre, cuando una persona tenía un cuarzo, ninguna persona asalta alrededor o un autobús, luego le cartera, todo eso, y a la gente que tenía el cuarzo, no, como si no existiera, no luego el cuarzo. A de accidentes, había miles, no cientos, miles de casos que expresan que con el cuarzo pasó algo un poco especial a la salud, de accidente, a muchas cosas que finalmente, ¿por qué este cuarzo emite un onda? Bien, ¿por qué te explica eso? Que lo tiene de nosotros, o tú importa, no es por eso, es para ti que te dice eso. Yo le compro por le cargar, y si la persona lo quiere, lo tenemos. Pero tú lo puedes hacer. Compra un cuarzo, a ese momento cuando lo va a comprar, los minerales no están de piel. Es mineral fijo que forma la piel que vemos. Bien. Cuando lo va a tener, guárdalo contigo siempre. Duerme con él, medite con él. Eso por obligación va a